poca asistencia. Tengo 15 integrantes. El grupo lo forman 29. Hubo una baja del compañero Sánchez Díaz, compañera Sánchez Díaz Brenda Ivón, ya me comentó sus motivos. Y tengo en lista 29 integrantes, de los cuales ahorita hay 15, prácticamente el 50%. ¿Seguirán en la marcha? ¿No habrán regresado? No será- sabe decirle, profe. ¿O será que están muy cansados de la marcha? Algo así, ¿no? Bueno, a ver, les mandé apuntes y les dejé tarea. Justamente nos quedamos en esta parte. Resolvemos un problema y dejé este de tarea. Y lo mandé ya resuelto. ¿Alguien lo corroboró? Es decir, lo resolvió y verificó, comparó resultados. Sí. Sí, profe. Sí, Eduardo, Carla Piña. Profe. Ok. ¿Y sí salió igual? ¿No tienen dudas? No, salió todo igualito. Todo No, igualito. profe, Sí, sí me salió salió igual. todo igual. Sí, Pero no lo copiaron viendo el apunte, sino lo hicieron primero. Ajá, de hecho lo hice no, en ¿cómo el- creen? No, no, de hecho no, profe. ¿No? Andrea Sofía. Sí, yo lo hice antes de que mandara el apunte. Y de hecho Ay, tuve dudas en el divisor de corriente porque dije, no sé si se pueda sumar las 3 resistencias. Entonces dije, bueno, lo voy a seguir haciendo. Ya si no, pues veré los resultados que usted obtuvo. Y sí lo hice correctamente. muy bien, Andrea. Te felicito, qué bueno. Ahora vamos a repasarlo rápidamente para pasar a lo que sigue, ¿no? El día de ayer, bueno, a petición de algunos que estuvieron aquí en la clase, que finalmente me solicitaron y quedamos de acuerdo en que pues esperáramos a que hubiera más integrantes el día de hoy. Pues acudiendo a eso, vamos a explicar lo que corresponde. A ver, en este problemita, ¿qué tipo de respuesta voy a tener? Dime, Alexis García, por favor. ¿Qué respuesta será? ¿Es libro natural, es forzado o es total? ¿Y por qué? Alexis. No, es el problema 2, ¿verdad? Sí, el que Por lo tienes en la que pantalla, te estoy compartiendo la pantalla. es libre, ¿Por qué? porque no hay ninguna fuente cuando se abre el interruptor con el capacitor. Ajá, ¿y qué otra cosa además de eso? Tienes razón en eso que dices. Sí. No van a aparecer fuentes reales en el estado permanente, es correcto. Pero algo muy importante, ¿qué se debe de crear para crear una respuesta libre o natural? La condición inicial. Una condición inicial. Y si hay condición inicial, ¿verdad? Así es. Sobre el capacitor. Ok. Para T menor que 0. Repito, siempre en este capítulo, es más, en este curso, los análisis se hacen en 3 etapas. T menor que 0, T igual con 0 y T mayor que 0. Y en cada una de esas etapas hay que hacer algo específico. Para el caso de T menor que 0, necesito calcular las condiciones iniciales, si es que existen, en el circuito, comportándose en un primer estado permanente. Entonces nos damos cuenta que aparece la fuente, aparece R1, el interruptor está cerrado, está en posición 1. Para cualquier tiempo T menor que 0, los interruptores, independientemente están abiertos o cerrados, siempre permanecerán en posición 1. R2, R3, R4 y el capacitor, como está bajo señales de corriente directa, que es una fuente de voltaje de corriente directa, se va a comportar en un estado permanente como un circuito abierto. Todo esto ya todo el mundo lo sabe, ¿verdad? ¿Estamos bien? De tal manera que vemos rápidamente que el voltaje BC de 0 menos, pues es el voltaje de R2. Y puedo aplicar un divisor de voltaje. Aquí lo vemos, BC de 0 menos es igual al voltaje en R2 en 0 menos. Y al aplicar directamente el divisor de voltaje, podemos observar que tenemos
la fuente de entrada de excitación, multiplicado por el elemento donde quiero el voltaje, que sería R2, entre la suma de las resistencias que puedan estarse presentando en serie, R1, R2 y R3. Sustituimos valores y nos da un voltaje de 2.86 volts. 2.8771 si quieren más dígitos. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, profe. No, profe. Está muy facilito, ¿verdad? Está muy fácil. Para T igual con 0. Para T igual con 0, ¿en qué se convierte el capacitor? Álvarez Eduardo. En una fuente aparente de voltaje. Fuente aparente de voltaje. Conservando el 100% de la energía adquirida. El 2.86 que por aquí calculamos. ¿Ok? Aclaro. Es importante que vean la posición de la fuente. La caída de voltaje vino de arriba abajo. Así como marca esta flechita. Ese de 0 menos. Viendo en paralelo el voltaje de R2, así con esta flechita hacia abajo. De tal manera que son igualitos. Iguales. Porque este punto, pues prácticamente es este punto. Es como una tierra virtual. Y es la caída de R2. ¿Cómo se creó la caída de R2? A partir de la fuente, positivo arriba, negativo abajo. Esa subida provocó una circulación de corriente que manifestó excitación R1, R2 a R3 y su caída de voltaje va de más a menos. Esta caída viene hacia abajo igualito que como estaba la caída del capacitor en análisis. Es importante que observen cómo está ahora la fuente. La fuente la pongo de esta forma, con su terminal positiva arriba y la negativa abajo, porque la caída era de más a menos, la caída hacia abajo. Pero la subida va hacia arriba, que no tengan duda en ello. Ahora que veamos en el siguiente capítulo, que ya está próximo, transformada de Laplace, una herramienta matemática que me va a ayudar a simplificar el análisis de un circuito y de una red eléctrica, vamos a comprobar cómo, a partir del teorema de diferenciación real y de integración real para bobina y capacitor, en Laplace, la posición de las fuentes aparentes en los circuitos equivalentes transformados. Ya llegará su momento de que des explicación y corroboremos justamente cómo se manifiesta el sentido de la caída y subida de voltaje. Por lo pronto, ¿entienden la posición de esta fuente? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, Felipe. Muy bien. La corriente en este circuito, que sería la corriente del capacitor. Pues en un circuito serie es igual corriente a voltaje total entre impedancia total. Voltaje total es el 2.86, la resistencia total es R2 más R4, 200 más 300 da 500, y esa corriente del capacitor en cero da el 5.72 miliamperes. Es muy importante que se acostumbren a calcular respuesta en voltaje, respuesta en corriente del o los elementos que me soliciten. ¿En dónde? En T igual con 0. ¿Con qué ánimo? ¿O para qué? Justamente cuando hagamos la evaluación de las constantes de la solución de las ecuaciones diferenciales correspondientes al tipo de respuesta que busco, voy a requerir cómo evaluar dicha constante partiendo del comportamiento desde T igual con 0. Por eso es importante decir, el BC en 0 vale BC de 0 menos y tiene este valor. Por eso es importante decir, la corriente en el capacitor en 0 tiene este valor. Todo surgido del comportamiento del circuito que existe en T igual con 0. ¿Ok? Recuerden que para cada etapa, T menor, T igual y T mayor que 0, hay un circuito específico. Paso a la siguiente parte. ¿Hasta aquí no hay preguntas? No, profesor. ¿No? No, profe. No, profe. Muy bien. Sigo. Para T mayor que 0, pues el circuito, ustedes podrán darse cuenta que es válido decir que R2 y R4 están en serie, saco un R equivalente y pongo el capacitor en lugar de la fuente aparente, porque ya estoy para T mayor que 0. Algo muy importante. Trato siempre de encontrar circuitos simples,
serie o paralelo. En este caso, estos dos elementos están conectados en serie, pero simultáneamente también los puedo ver conectados en paralelo porque están terminal a terminal. Y para variar un poquito, quiero verlo en paralelo, esa resistencia equivalente de 500, en paralelo con el capacitor, y puedo aplicar ley de Kirchhoff de corrientes. ¿Ok? Ley de Kirchhoff de corrientes. Permítanme un segundito. Un segundo. Ok, continuamos. Esta configuración la puedo apreciar en paralelo y aplico ley de Kirchhoff de corrientes. Y lo aplico aquí en el punto o en el nodo A. Y digo que corriente de resistencia más corriente de capacitor igual con 0. Y le llamo ecuación A. Recuerdo la ecuación del elemento íntegro diferencial, elemento general tipo paralelo. Y entonces la corriente en la resistencia sería G, que sería conductancia por el voltaje. Es decir, admitancia por voltaje. Y esa admitancia en particular para la resistencia llamada conductancia es el inverso de la resistencia. Total que la corriente en la resistencia puede ser voltaje entre resistencia. Repito, conductancia o admitancia por voltaje o voltaje entre resistencia. De cualquier forma me da corriente. Más corriente en el capacitor, C por dB de T en dt. Recuerdan que demostramos esta ecuación a partir de la ecuación de carga de un capacitor. Bueno, igual con 0. Ya desde aquí me doy cuenta que va a salir una ecuación diferencial homogénea de primer orden, con una constante y una raíz. Y es un procedimiento que acostumbramos. Sin embargo, aquí puedo ver que el voltaje de resistencia es igual al voltaje del capacitor, ¿correcto? Aplico el operador diferencial, despejo, bueno, primero divido entre C para tener un coeficiente unitario, que ya saben que es como una comodidad de proceso algebraico. Divido entre C, me queda dB de T más 1 sobre RC, al dividir entre C, igual con 0. También dividiría yo entre C, pero 0 entre cualquier cantidad me da 0. De tal manera que no altero la igualdad. Operador diferencial, factorizo B de T, me queda la primera derivada, más 1 en RC por B de T, que sería este término, igual con 0. Y yo sé que la solución de esta ecuación diferencial homogénea de primer orden con una constante y una raíz no es otra cosa más que B de T igual con K por E a la menos 1 en RC por T. Y ya nada más me queda calcular la constante. Para T igual con 0. Para T igual con 0, esto me da 1, por K me da K, y K es igual a B en 0, que sería justamente el voltaje que calculé en el capacitor cuando se estaba comportando como un circuito abierto. 2.86 volts. Finalmente, sustituyo el valor de la constante, 2.86, exponencial E a la menos 40t. ¿Por qué sale E a la menos 40t? A ver, hagan la operación. ¿Cuánto daría 1 entre R que vale 500 multiplicado por C que vale 50 microfaradios? A ver, multipliquen por favor 500 por 50 por 10 a la menos 6 y le sacan el valor inverso. ¿Cuánto da? 40. Sí, sí da. Perfecto. Es este 40 que tengo aquí. Y con eso tengo el voltaje. Tengo el voltaje. Si quisiera yo la corriente, pues ya lo puedo hacer muy fácil. ¿Cómo quedaría? Como el voltaje, por estar en paralelo, estos voltajes son iguales. Voltaje de resistencia igual al voltaje del capacitor, ¿verdad?
aquí está voltaje de resistencia igual a voltaje de capacitor. De A hacia B, caída de resistencia. De A hacia B, caída del capacitor. Pues entonces, si tengo ese voltaje, en la resistencia puedo calcular la corriente y por ser configuración serie, la corriente es la misma. Entonces, corriente del capacitor, nada más divido esto entre R, es 2.86 entre 500, y se hacen la operación, obvio, multiplicado por E a la menos 4T, les da 5.72 por 10 a la menos 3 por E a la menos 40T. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe. Todos los que hicieron la tarea sí resultó igual. Sí. Y los que no la hicieron también ya les resultó ahorita igual. Sí. Igual en la explicación. Lo más importante, ¿ya le entendieron? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? A ver, analicemos. Esa es la respuesta en voltaje. Vamos a ver si es cierto en el circuito. ¿Cuál circuito? Pues el circuito que tenemos, resistencia y capacitor. Para T igual con 0. Esto me da 1 por 2.86, 2.86. Es cierto que el voltaje en T igual con 0 en el capacitor vale 2.86. Sí, ¿verdad? En T igual con 0, su voltaje vale 2.86. Para T igual con infinito, ¿cuánto debe de valer el voltaje? Dímelo, por favor, Axel Buenrostro. ¿Cuánto vale? Para T igual con infinito, Axel. ¿Cuánto valdría el voltaje? ¿No es 0? Profe, Es 0. ¿Por qué es 0? porque se descarga el capacitor. Exacto. Cualquier cantidad elevada a la menos infinito me da 0. Por cualquier cantidad me da 0. Y es el tipo de respuesta que conforme el tiempo tienda a más infinito, la respuesta tiende a 0. Tan es así que es una respuesta de tipo transitorio. Y lo mismo le pasa al voltaje que a la corriente. Y se convierte el circuito en un circuito puramente pasivo porque se agotó, se acabó la energía tomada como fuente aparente de voltaje. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, ahí se acabó este problema. ¿No tienen preguntas? Era la tarea. Ok. Esto correspondió a la clase del 16, ¿verdad? Bueno, del 16 que se convirtió en la clase del día, ahorita les digo, del 7. Del 7. Vamos a ver la clase del 9, que corresponde a la del día 18 de marzo. El día 9, vamos a ver. A ver. ¿Del anterior no tuvieron dudas, muchachos? ¿No? No, profe, no hay duda. Les dejo este de tarea. ¿Lo pueden copiar, por favor? ¿Qué tipo de respuesta obtendremos aquí? Brandon Rosales. ¿Qué tipo de respuesta crees que te dé este circuito? ¿Me puedes contestar? ¿Sí me escuchas? Axel Buenrostro. ¿Me escuchas? ¿Qué tipo de respuesta crees que nos origine este circuito? Adelante. Axel. Ábreme tu cámara también, por favor.
Es que tenía los audífonos, creo que con los audífonos cierro el micrófono. ¿Sería libre y natural porque tenemos condiciones iniciales? No. Me refiero a este circuito. A ver, pero espérenme. Creo que antes tengo que dar. Ya sé cómo nos le pasamos. Espérenme tantito. $18. No, antes de eso tenemos que ver esto. Aquí. Bueno, es una mismo tipo de respuesta. A ver. Tú mismo, Axel. Te vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué tipo de respuesta tendría aquí? Es un circuito que contiene una fuente de voltaje, un R1 de 80, una bobina de 6 milihenries, un R2 de 20. Interruptor abierto en T menor que 0. ¿Qué tipo de respuesta tengo? ¿Quién me dice? No es Es una una fuente respuesta forzada. Forzada. Es una respuesta forzada. ¿Sí, verdad? Cumple que no tiene condiciones iniciales y que van a haber fuentes reales para T mayor que 0 cuando cierre el interruptor. ¿Ok? Y me debe de arrojar ecuaciones no homogéneas. Otra vez, se divide en 3 etapas su análisis. Para T menor que 0, el circuito sería este mismo circuito. T menor que 0 es el mismo circuito sin haber movido interruptor. Y no hay condiciones iniciales, por lo tanto tendremos respuesta forzada. Muy bien, para T igual con 0. Ahora acuérdense de lo siguiente. Cuando llega la energía por primera vez a un capacitor, este es un cortocircuito. Cuando llega la energía por primera vez a una bobina, es un circuito abierto. Solo en el primer instante T igual con 0. A diferencia de como lo habíamos considerado cuando estaba en un estado permanente bajo señal de corriente directa. Aquí no está en un estado permanente. Llegó por primera vez la energía porque cambió de posición 1 a posición 2. ¿Ok? Vale. Por eso la bobina es un circuito abierto. Contrasta con lo que sucede en un estado permanente. Es exactamente al revés. Muy bien. T igual con 0. Bobina abierta. ¿Alguien me puede decir a qué es igual el voltaje BL en 0? Chávez, Amarripa, Daniel. Sí, profe, aquí estoy. ¿Me puedes decir cómo calcular el voltaje BL en 0? ¿Lo podías calcular del lado izquierdo? ¿Del lado izquierdo? Sí. Entonces sería la corriente Está la fuente de negativa. voltaje. Porque aquí ya te mostré cómo calcularlo del lado derecho. Sí. Nada más sería sobre R2. Y sería rápidamente con un divisor de voltaje, el voltaje por R2 entre R1 más R2. Sería E por R1 sobre 1.6. R1 más R2. ¿Perdón? E por R1 entre R1 más R2. No. No, eso es incorrecto. A ver, déjame analizar. Profe, ¿sería el voltaje de la fuente menos el voltaje de R1? Es correcto, Eduardo. Es correcto. A ver, ya todo el mundo se dio cuenta que el voltaje por el lado derecho es el voltaje de R2 y que se hizo en forma directa por un divisor de voltaje. E por R2 entre R1 más R2. 8 por 20 entre 80 más 20, 100. 1.6. ¿Está bien? Ahora vamos a comprobarlo como nos dijo su compañero Eduardo, por el lado izquierdo. Me dijiste que era BL de 0 igual al voltaje de la fuente. ¿Qué más? Menos el voltaje de R1. ¿Por qué menos, Eduardo? Por la polaridad, porque está, bueno, de la fuente está de menos a más y de la R de más a menos.
Exacto. Pero ¿quién le dio esta polaridad de caída de voltaje R1? La fuente. Exacto. La R2, la fuente. ¿Ok? Pero por default, ya la fuente de voltaje, su caída va de más a menos, de arriba a abajo. De R1 va de izquierda a derecha, de R2 de izquierda a derecha. ¿Ok? La caída de la bobina de arriba hacia abajo. Por el lado derecho, pues son igualitos. Por eso el voltaje BL en 0 es el voltaje de R2, 1.6. Ahora ayúdenme a hacerlo por el lado izquierdo. ¿Qué necesito? Si BL de 0 es igual a AE menos voltaje de R1, necesito el voltaje de R1. ¿Estamos bien, Eduardo? Sí. ¿Cómo determino? A ver, ayúdame a hacerlo mentalmente. ¿Voltaje de R1 a qué es igual? Es E por R1 sobre R1 más R2. O sea, en su sería caso, 8 ajá, por 80 entre 100. sí, ¿Cuánto me da? 8 por 80. Entre 100. 6.4. Sí, 6.4. 6.4. ¿Y cuánto me daría 8 menos el 6.4? 1.6, que es el de Entonces, la otra comprobamos. resistencia. Exacto, comprobamos que este voltaje de este lado es igualito al voltaje del otro lado, del lado derecho, y es igualito a la caída de voltaje de la bobina. Todo en 0, ¿eh? En T igual con 0. Única y exclusivamente para T igual con 0. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? Yo, Sí, dime. nada más con la parte de los signos, fue lo único que no entendí de que a R1, que la fuente le dio los signos a R1. Nada más eso, profe.